Era una época en que Israel se hundía en la oscuridad. Tras la muerte del rey Salomón, el pueblo elegido había olvidado lentamente a Dios bajo el reinado de Acab, el peor rey que Israel había conocido jamás. La sangre de profetas inocentes manchaba la tierra santa, perseguidos y eliminados a manos de su cruel esposa Jezabel. Israel había olvidado el nombre de Dios y ahora se arrodillaba ante altares de dioses de piedra y madera. Pero Dios no había abandonado a su pueblo. En las profundidades de las montañas de Galaad preparaba su respuesta. En aquella tierra árida y olvidada se ocultaba un hombre que cambiaría la historia para siempre: Elías. Esta es la historia del profeta más poderoso, el que ordenó a los cielos cerrarse y que no conoció la muerte. Pero también es la historia del hombre detrás del profeta, con sus miedos, sus dudas y su soledad. Porque Elías era humano, y su mayor batalla no fue contra reyes ni ejércitos, sino contra sí mismo, contra sus dudas y contra la soledad que lo consumió por dentro hasta quebrarlo. Durante muchos años, Elías había vivido en silencio, oculto entre las áridas montañas. No era un guerrero ni un sacerdote. Vestía piel de camello, una espesa barba cubría su rostro y sus ojos ardían con una fuerza sobrenatural. Hasta que un día Dios le reveló su llamado. El tiempo de espera había terminado. Elías se levantó, descendió de las montañas y se dirigió directamente hacia el corazón de la corrupción. Samaria, la capital del reino, el lugar donde Acab reinaba junto a Jezabel. Los soldados apostados en las puertas del palacio, al verlo cruzar, se sintieron paralizados por una fuerza invisible y lo dejaron pasar como si el aire mismo le abriera camino. Elías avanzó por los corredores del trono sin anuncio ni escolta. Las columnas del palacio, ante las que tantos habían visto inclinarse a reyes y embajadores, eran ahora testigos de algo diferente. Un profeta salvaje sin corona ni espada, caminando como si el mismo Dios lo empujara. Y allí estaba Acab, sentado en su trono, rodeado de consejeros, ídolos y vanidad. Pero no fue él quien habló primero. Antes de que pudiera preguntar quién era aquel extraño, Elías se detuvo frente a él y pronunció las palabras que sellarían el destino del reino. Tan cierto como vive el Señor, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. El silencio cayó como un juicio. Nadie se atrevió a respirar. Elías no esperó reacción. Se giró, dio media vuelta y desapareció por donde había llegado. Acab no dijo una sola palabra, no ordenó su captura, ni lo maldijo. Solo se quedó allí, inmóvil. Y entonces ocurrió. Las nubes comenzaron a disiparse, el aire se volvió seco y el cielo empezó a cerrarse como una puerta sellada desde lo alto. Mientras Elías salía, Dios volvió a hablarle. «Sal de aquí, dirígete hacia el este y escóndete junto al arroyo Querit, al este del Jordán. Beberás del arroyo y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí». Elías obedeció sin vacilar y se dirigió hacia el este mientras la tierra se secaba a su paso. La brisa fresca se detuvo y el rocío que cada mañana humedecía los campos de Israel dejó de caer. El sol abrazaba los campos y lo que antes era una nación orgullosa y fértil comenzó a marchitarse. El juicio ya había comenzado y durante 3 largos años ni una gota de agua tocaría la tierra. Pero mientras el reino entraba en sequía, Elías cruzó colinas y valles hasta encontrar aquel lugar oculto, el arroyo Querit, un hilo de agua que cortaba la tierra como una cicatriz, serpenteando entre piedras secas y arbustos bajos. Elías se estableció en ese oasis escondido, en lo profundo del desierto, y allí
Cada amanecer y cada atardecer sucedía el milagro. Cuando el sol se levantaba por la mañana, se oía el batir de alas en el cielo. Eran cuervos, aves de plumaje negro, que emergían en el horizonte, llevando pan y carne en sus picos. Se posaban cerca del profeta para depositar la comida. Eran aves impuras según la ley, despreciadas por los hombres, pero las elegidas por Dios para llevarle alimento mañana y tarde. Elías comía en silencio y bebía del arroyo, observando en la más profunda soledad cómo los días se convertían en semanas y las semanas en meses. Y la sequía, como una maldición silenciosa, extendía su sombra por todo Israel. Los pozos se agotaban, los campos se volvían estériles, las bestias caían exhaustas sobre la tierra resquebrajada. Desde su trono, Acab ordenaba con gritos de desesperación que encontraran al hombre responsable de su ruina. Pero el arroyo también acusaba el paso del tiempo. Las piedras que antes estaban sumergidas emergieron como islas en el lecho del río, y la corriente, antes vigorosa, se convirtió en un fino hilo. La sequía que él mismo había profetizado comenzaba a alcanzarlo, hasta que una mañana, al inclinarse para beber, Elías ya no encontró agua. El arroyo Querit se había secado, pero Elías no se alarmó ni se quejó. Solo tuvo fe y esperó, hasta que la voz de Dios le dijo: «Levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He ordenado a una viuda que te sustente». El Señor le ordenaba ir a una región peligrosa, Sarepta, la misma patria de Jezabel, la reina que había jurado exterminar a todos los profetas. Pero Elías no dudó. Se levantó, se envolvió en su manto y comenzó a caminar. El viaje fue muy duro. El sol golpeaba con fuerza sobre los campos agrietados y los árboles desnudos. La sequía no perdonaba. Todo lo que respiraba parecía inclinarse ante el juicio que él mismo había anunciado. Cuando llegó a las puertas de Sarepta, la vio. Una mujer frágil, vestida con harapos, recogía ramas secas con el rostro demacrado, las manos agrietadas y la mirada vencida. Algo en su espíritu lo confirmó. Era ella. Elías se acercó con voz serena y le dijo: «Por favor, tráeme un poco de agua en una jarra para que pueda beber». La mujer, aún sin conocerlo, se volvió para obedecer. Pero antes de que diera un paso, Elías añadió: «¿Trae también un pedazo de pan en tus manos?». Ella se detuvo, bajó la mirada y con voz quebrada respondió: «Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, no tengo pan. Solo un puñado de harina en un jarro y un poco de aceite en una vasija. Estaba recogiendo unos leños para preparar una última comida para mí y mi hijo». Y allí, en esa escena silenciosa, se reveló una verdad más profunda que la sequía. La crisis no estaba solo en los cielos, estaba en la pérdida de la esperanza. Elías le contestó: «No tengas miedo, ve a casa y haz como has dicho, pero primero hazme a mí una pequeña torta de pan y tráemela. Porque así dice el Señor, el Dios de Israel: la harina no se agotará, ni el aceite disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra». La mujer lo miró en silencio. Tenía dos opciones: aferrarse a lo poco que le quedaba, o soltarlo y confiar. Podía morir con dignidad, o obedecer y ver qué ocurría. Y eligió creer, no en Baal, ni en los ídolos de su tierra, ni en su propio juicio. Eligió creer en la palabra de un extraño, un forastero cubierto de polvo. Volvió a su casa, encendió el fuego, vertió la harina, el aceite y horneó. Y cuando volvió al cántaro, la harina seguía allí, y en la vasija el aceite no se había agotado. Ese día comieron los tres, ella, su hijo y Elías, y al día siguiente también. Pero de repente, el hijo de la viuda enfermó.
Al principio era solo una fiebre, pero luego el aliento se hizo corto, y en cuestión de horas el niño dejó de respirar. La madre cayó de rodillas, rota por dentro. El mismo hombre que había traído vida a su casa, ahora parecía haber traído muerte. ¿Has venido a recordarme mis pecados?, le gritó entre lágrimas. Elías no respondió. Tomó al niño en sus brazos, lo llevó al piso superior donde se hospedaba, lo colocó sobre la cama y clamó al cielo: Señor, Dios mío, también a esta viuda que me ha recibido en su casa, ¿le has causado desgracia quitándole a su hijo? Y luego hizo algo que ningún profeta había hecho antes. Se tendió 3 veces sobre el cuerpo del niño, como si intentara cubrirlo con su propia vida, y suplicó con desesperación: Señor Dios mío, te ruego que devuelvas la vida a este niño. El silencio fue largo, pesado e insoportable, hasta que el pecho del niño se alzó y el aliento volvió. Elías bajó las escaleras y entregó al niño vivo a su madre. «Mira, tu hijo vive». En ese instante, la viuda no solo recuperó a su hijo, recuperó su fe. «Ahora sé que tú eres un hombre de Dios», dijo con lágrimas en los ojos, «y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». En una tierra pagana, donde los altares eran para dioses de piedra y fuego, se había encendido una llama verdadera. Fue Acab quien rompió el silencio, con desprecio. ¿Eres tú el que turba a Israel? Pero Elías lo miró a los ojos y respondió con voz firme: No soy yo quien turba a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos del Señor y seguir a Baal. Y entonces le lanzó el desafío: Ahora convoca a todo Israel en el monte Carmelo, que vengan los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, los que comen a la mesa de Jezabel. Hoy veremos quién es Dios. Por toda Israel corrió la noticia, y miles subieron desde todos los rincones del reino hacia el monte Carmelo. Ancianos, jóvenes, sacerdotes, soldados, campesinos. Nadie quería perderse lo que iba a suceder. En la cima, el aire era tenso. De un lado estaban los casi 900 profetas de Baal y Asera, adornados con ropas vistosas y símbolos paganos. Del otro, solo, cubierto por un manto desgastado por el sol y el viento, estaba Elías. El profeta levantó su voz y preguntó al pueblo con tristeza: ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle. Si es Baal, entonces seguidle a él. La multitud calló. Entonces Elías explicó las reglas del desafío. Yo soy el único que queda como profeta del Señor, pero Baal tiene 450 profetas. Traigan 2 becerros. Ellos escogerán uno, lo descuartizarán y lo colocarán sobre la madera, pero sin encender fuego. Yo prepararé el otro, lo colocaré sobre la madera y tampoco encenderé fuego. Invocaréis el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Los profetas de Baal comenzaron primero. Prepararon su altar, cortaron el becerro y lo colocaron sobre la madera seca. Entonces comenzó el macabro espectáculo. Desde la madrugada hasta el mediodía, los 450 hombres gritaban, saltaban y danzaban frenéticamente alrededor del altar, pero no hubo respuesta, ni siquiera una mínima señal. Baal guardó un silencio absoluto y humillante. El sol subió a lo más alto, y Elías, mirando aquella escena trágica, comenzó a burlarse con ironía. «Griten más fuerte. Quizá Baal está ocupado o se ha alejado». Desesperados, intensificaron el espectáculo, cortándose hasta sangrar. La tarde caía lentamente sobre el monte Carmelo, pero no hubo respuesta. Ningún fuego descendió. La multitud comenzó a murmurar, y la impotencia de Baal,
quedó expuesta ante todos los israelitas. Era el turno de Elías. La multitud, cansada y desilusionada, se acercó en círculo en torno a él. En silencio tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y reconstruyó el altar roto del Señor. Colocó cuidadosamente la leña y sobre ella el sacrificio. Luego pidió algo imposible en medio de la sequía. Ordenó que trajeran 4 cántaros llenos de agua y que los vertieran sobre el sacrificio. Una vez, 2 veces, 3 veces lo hicieron, hasta que el altar quedó completamente empapado y el agua llenó una zanja alrededor del sacrificio. Entonces, frente a todos, el profeta alzó sus ojos al cielo y clamó: «Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, muéstrales hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que todo esto lo he hecho por tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú eres el único Dios». El silencio después de la oración fue breve, pero profundo. Y de repente, desde el cielo descendió un fuego abrasador, una llama viva que consumió en un instante el sacrificio, la leña, las piedras y el agua, dejando solo polvo y un silencio reverente. El pueblo cayó de rodillas reconociendo al Dios verdadero, clamando con temor: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». En ese momento no había duda. Yahvé había respondido. La autoridad espiritual de Elías quedó claramente establecida, y la multitud comprendió con claridad que la sequía era resultado directo de haber abandonado al Señor. El profeta, entonces, miró a los falsos profetas de Baal, cuya arrogancia había quedado en cenizas, y ordenó que fueran capturados. Todos fueron llevados al arroyo Quizón, donde se ejecutó el juicio que Dios había mandado desde tiempos antiguos, la ejecución de todos aquellos que hubieran llevado a Israel a la idolatría. Y mientras el pueblo contemplaba aquel momento decisivo, Elías sintió en su espíritu algo que no sentía desde hacía 3 años, el murmullo lejano de una lluvia que estaba por llegar, un sonido que aún nadie más podía oír, pero que el profeta sabía que pronto sería evidente para todos. Miró al rey Acab y le dijo con calma y autoridad: «Prepara tu carro y baja de inmediato, porque ya se oye el estruendo de una tormenta». Acab levantó los ojos y vio un cielo tan seco y claro como en los últimos 3 años. La sequía había cumplido su propósito, y ahora Dios estaba listo para abrir los cielos y derramar nuevamente su misericordia. Entonces Elías subió de nuevo al monte y comenzó a orar fervientemente, decidido, con la fe de quien conoce bien al Dios que sirve. Junto a él, su siervo esperaba instrucciones. «Sube y mira hacia el mar», le ordenó Elías. El muchacho corrió, miró, regresó y respondió jadeando: «No hay nada». Elías no se movió. «Vuelve a mirar». El joven volvió una segunda vez, y nada. Una tercera, una cuarta. 6 veces regresó diciendo lo mismo. Pero Elías no se detuvo. Siguió clamando. Sabía que Dios no había terminado. A la 7ª vez, el joven volvió corriendo. «Veo una pequeña nube que sube del mar, apenas como la palma de una mano». Para Elías fue suficiente. Se levantó rápidamente y con voz fuerte ordenó: «Ve y dile a Acab que enganche su carro y baje rápido antes de que la lluvia lo detenga». En pocos minutos, aquella pequeña nube creció. El cielo se oscureció rápidamente y desde el horizonte se levantó un viento violento. Después de 3 años, gotas pesadas cayeron sobre la tierra seca. En cuestión de instantes, la llovizna se convirtió en tormenta torrencial, empapando el suelo reseco y haciendo correr arroyos nuevos por los surcos quebrados de la tierra. Acab montó apresuradamente en su carro y comenzó el descenso hacia Jezreel, impulsado por la lluvia torrencial que ahora lo cubría todo.
Pero entonces sucedió algo extraordinario. La mano del Señor vino sobre Elías. El profeta se recogió el manto en la cintura y comenzó a correr, no como un hombre común, sino con la velocidad sobrenatural de quien es impulsado por el mismo Dios. Ante los ojos asombrados del rey, el profeta adelantó a los caballos, corriendo a través de la tormenta, como si la fuerza del viento lo llevara. Era una imagen poderosa. El hombre que había cerrado los cielos ahora corría delante del rey, mostrando quién verdaderamente gobernaba Israel. No Acab, ni Jezabel, ni Baal, sino Yahvé, el Dios vivo. Pero esta lluvia era más que agua. Era una enseñanza profunda. Dios responde a quienes oran con persistencia. No fue al primer intento, ni al segundo, ni siquiera al sexto. Dios respondió cuando Elías perseveró en oración, confiado en la promesa recibida. La sequía había terminado y el pueblo recibía la misericordia esperada. Pero la batalla estaba a punto de comenzar. Porque mientras el agua caía en abundancia sobre Israel, en el palacio esperaba una mujer enfurecida, y Elías pronto enfrentaría la mayor prueba de su vida. En el palacio de Jezreel, Jezabel recibió la noticia. Elías había humillado a sus profetas, había destruido a sus sacerdotes. Su rostro se torció en una mueca de ira, y envió un mensajero al profeta con una amenaza que no era solo una advertencia, sino una promesa de muerte. Que los dioses me castiguen si mañana, a esta misma hora, no te hago lo que hiciste a cada uno de ellos. Cuando Elías escuchó aquellas palabras, su corazón se hundió en un miedo oscuro que nunca había conocido. El mismo profeta que había desafiado a cientos en el monte Carmelo, que había hecho descender fuego del cielo, ahora temblaba ante la amenaza de una mujer enfurecida. Sin pensarlo, sin buscar a Dios, huyó. Corrió hacia el sur, dejando atrás al pueblo, que apenas empezaba a regresar a Dios, dejando atrás su misión. Atravesó campos y montañas, sin detenerse, sin mirar atrás, como un hombre perseguido por la muerte misma. Finalmente llegó al desierto, solo y agotado. Allí, bajo la sombra escasa de un enebro, el profeta se desplomó al suelo. Con lágrimas que ya no podía contener, gritó al cielo con amargura: «Basta ya, Señor, toma ahora mi vida, porque no soy mejor que mis padres». Aquellas palabras surgieron desde lo más profundo de su alma. Elías, el gran profeta, había tocado fondo. Toda su fuerza, su fe y su valor parecían haberse evaporado en el calor implacable del desierto. Y allí, bajo la sombra escasa del árbol, deseaba cerrar los ojos para siempre. No era solo la amenaza de Jezabel lo que lo había destruido, sino la soledad insoportable, la carga de sentirse el único fiel y la desilusión de que, después de tanto esfuerzo, parecía que nada había cambiado. Ahora, agotado y quebrado, Elías entró en una cueva oscura buscando refugio, y allí, en la profunda soledad de aquella cueva, Dios le habló directamente: «¿Qué haces aquí, Elías?». El profeta, con el rostro aún oculto por la angustia, respondió desde el fondo de su corazón herido: «He sentido un celo profundo por ti, Señor. Pero los israelitas han abandonado tu pacto, han destruido tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora también buscan matarme». La voz de Elías sonaba frágil, cansada, como la de un hombre que había luchado demasiado tiempo solo. Pero Dios no le respondió con reproches, sino que lo invitó a salir de la cueva y colocarse frente al monte, porque el Señor estaba a punto de pasar ante él. De repente se levantó un viento furioso, tan poderoso que partía las rocas y sacudía el monte entero.
Elías se aferró a las paredes de piedra, pero en ese viento violento no estaba el Señor. Luego vino un terremoto que hizo temblar la tierra bajo sus pies, pero en ese terremoto tampoco estaba el Señor. Tras el terremoto apareció un fuego intenso que iluminó el monte con una fuerza ardiente, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Y entonces llegó la calma. Un silencio absoluto envolvió la montaña. Surgió algo diferente, un susurro suave, casi inaudible, como la brisa ligera que acaricia suavemente la piel. Al escuchar ese susurro delicado, Elías supo que Dios estaba allí. Cubrió su rostro con el manto, salió lentamente de la cueva y permaneció de pie en la entrada. En ese susurro suave estaba la misma voz poderosa que había creado el universo, pero ahora hablaba con la ternura de un padre que consuela a su hijo cansado. Dios volvió a preguntar con paciencia infinita: «¿Qué haces aquí, Elías?». El profeta repitió su queja, pero esta vez, en aquel susurro celestial, algo dentro de él comenzó a sanar. Dios no lo acusó, no lo rechazó. Le dio una nueva misión y le habló con autoridad renovada. «Regresa por tu camino. Ungirás a Hazael como rey sobre Siria, a Jehú como rey sobre Israel, y a Eliseo lo ungirás para que sea profeta en tu lugar». Y luego le reveló algo más profundo, algo que Elías desconocía por completo. «Yo he reservado 7,000 en Israel, 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal, ni han besado sus ídolos». Al escuchar estas palabras, el corazón del profeta comenzó a latir de nuevo con fuerza. No estaba solo. Dios había conservado un remanente fiel, escondido y protegido, esperando el momento justo para manifestarse. Su ministerio, su propósito, no habían sido en vano. Elías descendió del monte Horeb con el corazón restaurado y la misión clara. Ya no era el mismo hombre que había pedido la muerte bajo el enebro. Ahora caminaba con paso firme, sabiendo que su tiempo no había terminado, y que tampoco lo terminaría de la manera que él imaginaba. Entre los nombres que Dios le había dado, uno resonaba con un propósito especial: Eliseo, hijo de Safat. Y allí fue, a los campos donde Eliseo trabajaba con sus propias manos. Eliseo no era sacerdote ni profeta, era un campesino. Estaba arando la tierra con 12 yuntas de bueyes y él mismo guiaba la última. Sus manos estaban curtidas por el trabajo, su túnica manchada de polvo, su espalda inclinada por la faena diaria. Elías se acercó y sin decir una sola palabra se quitó su manto y lo arrojó sobre Eliseo. Ese gesto lo decía todo. Era el símbolo del llamado, el traspaso de una misión divina y el comienzo de un nuevo destino. Eliseo se detuvo, sintió el peso del manto sobre sus hombros y comprendió al instante lo que significaba. Su vida había cambiado para siempre. Corrió detrás de Elías y le pidió un último gesto de humanidad: «Permíteme besar a mi padre y a mi madre, y entonces te seguiré». Y Elías, sin emoción ni presión, le respondió: «Ve, regresa. ¿Acaso no sabes ya lo que he hecho contigo?». Entonces ocurrió algo radical. Eliseo volvió al campo, pero no para quedarse. Tomó la yunta de bueyes con la que trabajaba y la sacrificó. Luego tomó el arado, la madera, las herramientas de su oficio y las encendió en fuego. Sobre ese altar improvisado cocinó la carne y la repartió entre la gente de su aldea. Quemó su pasado. No dejó nada a lo que volver. No guardó una excusa ni una red de seguridad. Lo dejó todo y siguió a Elías. Y desde ese día, Eliseo se convirtió en su servidor. Habían pasado años desde el fuego del Carmelo, y el pueblo de Israel parecía haber olvidado la advertencia. Acab, aunque había visto el poder de Dios con sus propios ojos, seguía gobernando como si nada hubiera cambiado.
seguía siendo un rey débil, dominado por una mujer despiadada, Jezabel. En Samaria, junto al palacio de Acab, vivía un hombre justo llamado Nabot. Su viñedo no era grande ni lujoso, pero era herencia de sus padres. Acab lo codició desde el primer momento. Se acercó a Nabot con una sonrisa falsa, ofreciéndole dinero o una viña mejor a cambio. Pero Nabot se negó con firmeza. «El Señor me libre de entregarte la herencia de mis padres». Acab regresó a su palacio como un niño malcriado. Se tumbó en su cama, volvió el rostro hacia la pared y se negó a comer. La codicia había herido su orgullo y su debilidad lo volvió amargo. Entonces Jezabel, al verlo deprimido, le preguntó con desdén: «¿Eres tú el rey de Israel o no? Levántate, come y alégrate, que yo te daré la viña de Nabot». Con cruel frialdad, escribió cartas en nombre del rey, sellándolas con su anillo real. Ordenó proclamar un ayuno y colocó a Nabot en un lugar de honor, pero junto a él sentó a 2 hombres perversos que en medio de la asamblea lo acusaron falsamente. «Nabot ha maldecido a Dios y al rey». Sin juicio ni defensa, Nabot fue arrastrado fuera de la ciudad y apedreado hasta morir. Su crimen, defender lo que era suyo. Cuando la noticia llegó a Jezabel, sonrió con satisfacción y le dijo a Acab: «Levántate y toma posesión de la viña. Nabot ha muerto». Acab fue a contemplar su nuevo terreno como un niño satisfecho, creyendo que había ganado. Pero mientras paseaba por los viñedos, de repente apareció Elías, con el rostro endurecido por el juicio. El rey se estremeció al verlo. «¿Me has hallado, enemigo mío?». Elías respondió sin vacilar: «Te he hallado, porque te has vendido para hacer lo malo ante los ojos del Señor». Y una vez más, Elías pronunció su sentencia. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerían también la suya. Su descendencia sería destruida. Y Jezabel, su esposa, sería devorada por los perros junto al muro de Jezreel. Por primera vez, la voz de Elías no le pareció a Acab la de un enemigo, sino la de un juez. Y esta vez el rey ni blasfemó, ni llamó a sus soldados. Se rasgó las vestiduras, se cubrió con ropas ásperas, ayunó, se acostó en silencio y no comió. Caminaba lentamente con el rostro caído. Dios lo vio y habló a Elías una vez más: «Por cuanto Acab se ha humillado, no traeré el desastre en sus días, sino en los días de su hijo traeré la desgracia sobre su casa». Acab fue advertido. Pagaría por la idolatría y la corrupción que había sembrado por todo Israel. Pero pasaron los años y Acab creyó que Dios había olvidado su sentencia. Decidió ir a la guerra para recuperar la ciudad de Ramot de Galaad del dominio sirio. Aunque un profeta le advirtió que moriría, Acab ignoró la voz de Dios. Se disfrazó creyendo que podría burlar el destino, pero una flecha lanzada al azar atravesó su armadura justo en el punto débil. Acab sangraba en silencio dentro de su carro hasta morir al anochecer. Y cuando lavaron el carro, los perros lamieron su sangre, tal como Elías había profetizado. Así murió Acab, el peor rey de Israel en toda su historia. Su hijo Ocozías tomó el trono, pero no tardó en seguir el mismo camino corrupto de sus padres. A los pocos días, Ocozías cayó desde la ventana alta de su palacio en Samaria. El joven rey tomó una decisión que sellaría su destino. En lugar de clamar al Dios de Israel, envió mensajeros a la ciudad filistea de Ecrón para consultar a Baal-Zebub, el dios pagano de las moscas y las enfermedades. Pero Dios lo vio y le dijo a Elías: «Levántate y ve al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿acaso no hay Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así dice el Señor: no te levantarás del lecho en que has subido,
sino que ciertamente morirás. Elías obedeció, y el mensaje llegó rápidamente al palacio. Ocozías se sorprendió y preguntó: ¿Cómo era ese hombre que os salió al encuentro? Ellos respondieron: Era un hombre cubierto de un manto de pelo, con un cinturón de cuero alrededor de su cintura. Y Ocozías supo de inmediato: era Elías el tisbita. La ira del rey se encendió, y mandó a un capitán con 50 hombres para apresarlo. Encontraron al profeta sentado en la cima de una colina, y el capitán gritó con arrogancia: «Hombre de Dios, el rey dice que bajes». Pero Elías respondió con calma: «Si yo soy hombre de Dios, descienda fuego del cielo, y consuma a ti y a tus 50». Y entonces ocurrió. Un rugido rasgó el cielo. Una llamarada descendió y devoró al capitán y a sus soldados en un instante. Ocozías, terco en su rebelión, envió otro capitán con otros 50. El resultado fue el mismo: fuego, juicio y muerte. Pero el tercer capitán fue diferente. No llegó con órdenes ni amenazas. Se arrodilló, levantó sus manos y suplicó: «Hombre de Dios, te ruego que mi vida y la vida de estos 50 siervos tuyos sea preciosa ante tus ojos». Y esta vez la voz de Dios habló a Elías: «Desciende con él, no temas». El profeta se levantó y descendió junto al tercer capitán hasta el palacio. Se presentó con autoridad ante el lecho de Ocozías y confirmó lo ya dicho. Por haber enviado mensajeros a consultar a Baal-Zebub, no se levantaría del lecho donde estaba, sino que ciertamente moriría.